Hola, en este video mi grupo conformado por Viviana de la Cruz, Teresa Novoa, Christopher Vallejo y mi persona Nerea Velázquez les vamos a hablar acerca de nuestro tema de investigación, el efecto de sal y azúcar en la actividad fermentativa de la levadura. Siguiente. ¿Por qué estudiar la levadura? Esta levadura es un organismo unicelular eucariota, lo que significa que sus células tienen un núcleo definido y orgánulos, al igual que las células de organismos más complejos. Es ampliamente utilizada como modelo en estudios de biología celular, genética y bioquímica, porque sus procesos son fáciles de observar y controlar en el laboratorio, y nos permiten aprender mucho sobre la fisiología celular. Una de las características más importantes del Saccharomyces cerevisiae es su capacidad fermentativa. Durante la fermentación, la levadura transforma azúcares en etanol y dióxido de carbono. Este proceso depende de varios factores, como la disponibilidad de nutrientes y las condiciones del medio, incluyendo la concentración de sal o azúcar. El ambiente osmótico es fundamental para la levadura. Concentraciones elevadas de solutos como sal o azúcar pueden alterar el equilibrio osmótico de las células, provocando que la actividad enzimática disminuya, el crecimiento celular se reduzca y la viabilidad de la levadura se vea afectada. Por otro lado, una cantidad moderada de azúcar estimula la fermentación porque proporciona una fuente de energía disponible rápidamente, aumentando la eficiencia metabólica. Estudiar estos efectos nos permite entender el balance entre estrés osmótico e intensidad metabólica, que es un aspecto fundamental de la fisiología celular. Estos conocimientos no solo son útiles para la investigación, sino que también tienen aplicaciones industriales, en la panificación y en la producción de bebidas fermentadas. Siguiente. Ahora vamos con el objetivo de este experimento. El objetivo de nuestro experimento es usar Saccharomyces cerevisiae como modelo celular para estudiar cómo distintas concentraciones de sal o azúcar afectan su actividad metabólica. Para esto utilizaremos dos formas de medir la actividad. Uno, la producción de CO2 que podemos observar mediante el inflado de globos sobre los frascos de cultivo. Y dos, el aumento de turbidez que refleja el crecimiento celular y la actividad metabólica de la levadura. Este experimento nos permitirá analizar cómo la levadura responde a diferentes niveles de estrés osmótico y cómo este afecta su fermentación. Además, el experimento nos permite aplicar el método científico de manera práctica. Formulamos hipótesis, controlamos variables y analizamos los resultados. Ahora hablaremos de las variables. Siguiente diapositiva. Primero, tenemos la variable independiente, que es la concentración de solutos en el medio de cultivo. Para el azúcar usamos 0%, 2% y 10%, y para la sal usamos el 0%, 1% y 5%. La variable dependiente, es decir, lo que vamos a medir, es el volumen de CO2 producido que observamos mediante el diámetro del globo, el aumento de turbidez que refleja la actividad metabólica y el crecimiento de la levadura. Y tenemos las variables controladas. Para que los resultados sean confiables, debemos controlar otros factores que podrán influir en la fermentación, como la temperatura del ambiente, el volumen de líquido en cada frasco, la cantidad de levadura utilizada y el tiempo de medición. Mantener estas variables asegura que cualquier cambio en la actividad de la levadura sea provocado únicamente por las concentraciones de azúcar o sal. Y también incluimos controles para comparar resultados. Control negativo 1, frasco sin levadura. Esto nos permite confirmar que cualquier producción de CO2 proviene de la levadura y no de otros procesos. Y el control negativo 2 es un frasco con levadura inactiva, que se obtuvo hirviendo la levadura durante 5 minutos y luego enfriándola. Esto nos ayuda a verificar que la levadura necesita estar viva para fermentar y producir CO2. Siguiente diapositiva, tenemos la hipótesis. Altas concentraciones de sal inhiben la actividad fermentativa de la levadura, lo que se traduce en menor producción de CO2. En contraste, una cantidad moderada de azúcar estimula la fermentación, produciendo un mayor volumen de CO2. Este experimento fueron 6 frascos de vidrio de 500 ml, 6 globos medianos, 12 gramos de levadura seca activa, 600 mililitros de agua tibia, 36 gramos de azúcar,
6 gramos de sal de mesa, cucharas medidoras, probetas de 100 ml, regla milimetrada, un cronómetro digital y una balanza digital. Ya, posteriormente vamos con la metodología. Nosotros para hacer este procedimiento llevamos a cabo diferentes pasos. El primero es la preparación de las soluciones, donde preparamos 6 botellas con diferentes tratamientos distintos en frascos individuales. Bueno, unos tenían azúcar que contenían 0 gramos, 2 gramos y 10 gramos de sacarosa, es decir, azúcar. Y las otras contenían 0 gramos, 1 gramo, 5 gramos de eh, cloruro de sodio, que es la sal. Ajá. El segundo plazo hicimos la configuración de los frascos, donde en cada uno de los 6 frascos se virtieron 100 ml de agua tibia y posteriormente se añadieron 2 gramos de levadura que estaba activa en cada uno de estos envases. Posteriormente hicimos la aplicación de los tratamientos donde en cada frasco se agregaron las cantidades previamente pesadas de azúcar, de sal, según lo correspondido a su tratamiento. Y las mezclas se agitaron manualmente hasta que la disolución completa para los solutos. Luego hicimos el montaje del sistema de medición, donde inmediatamente después de la mezcla se colocó un globo en la boca del frasco, donde esto iba a medir la liberación de dióxido de carbono que íbamos a tener en cada uno de estos procesos metabólicos. Posteriormente, se hicieron los controles experimentales, donde se incluyeron 2 controles, un frasco sin levadura y otro con levadura inactivada, mediante la ebullición en agua durante 5 minutos, los cuales fueron enfriados a temperaturas ambientes antes de su uso. Finalmente, ya los últimos pasos son la toma de datos, donde nosotros empezamos a medir en cada uno de estos envases el diámetro que tenía el globo por medio de una regla milimetrada en un intervalo de 15 minutos. ¿Ok? Entonces, al final el tiempo final fue de 120 minutos y todas las mediciones se realizaron a una temperatura ambiente de alrededor de unos 25 grados centígrados. Finalmente, analizamos los datos. Ya que registramos los datos en tablas, hicimos sus respectivas gráficos donde se eh, expresaron todos estos datos y se calculó el volumen aproximado del dióxido de carbono utilizando la forma del volumen esférico y se representó un gráfico de barras. Bueno, les voy a dar los resultados de las tablas, pero antes de esto quiero explicar brevemente cómo está organizada esta tabla. En la primera columna tenemos el tiempo en minutos, desde 0 hasta 120 minutos, en intervalo de 10 minutos. Las siguientes columnas muestran el diámetro del globo por cada tratamiento, 0, 2 y 10 gramos de azúcar. De ahí unos 5 gramos de sal y el control de levadura hervida que actúa como levadura inactiva. La función de esta tabla es mostrarnos minuto a minuto si hubo o no producción de CO2, suficiente para inflar el globo, que es la señal visible de fermentación. Ahora, al analizar los datos podemos ver un patrón muy claro. Los tratamientos con 2 y 10 gramos de azúcar son los únicos donde los valores aumentan progresivamente con el tiempo. Por ejemplo, en el 2% el globo pasa de 15.5 centímetros a los 20 minutos a 26 centímetros a los 50 minutos y finalmente 36 centímetros al final. En el caso de 10 gramos de azúcar, el incremento es aún más marcado. El diámetro llega a 43.5 centímetros a los 120 minutos, mostrando la fermentación más activa. En contraste, las columnas del 1 y 5 gramos de sal y levadura hervida permanecen en 0 centímetros durante todo el experimento, lo que indica que nunca hubo producción de CO2. Esta tabla demuestra de forma directa que la fermentación depende de la disponibilidad de azúcar y que la sal inhibe completamente la actividad de la levadura. Visualmente es evidente, las columnas con azúcar crecen con el tiempo, las demás permanecen completamente planas. Siguiente. Ya, ahora vamos con la tabla 2, que es el volumen de CO2 y tasa de fermentación. Ahora en la tabla 2 se presentan los resultados finales cuantificados.
En esta tabla está organizada en 4 columnas principales: el diámetro final del globo, el radio calculado, el volumen aproximado de CO2 y la tasa de fermentación, que corresponde al cambio de diámetro dividido para el tiempo total. Esta tabla resume de forma numérica la eficiencia fermentativa de cada tratamiento. En cuanto a los valores, nuevamente vemos que los únicos tratamientos que tienen números distintos de cero son los 2 y 10 gramos de azúcar. El tratamiento con 10 gramos de azúcar generó un diámetro final de 43.5 centímetros, lo que corresponde a un volumen aproximado de 43.3 ml de CO2 y una tasa de fermentación de 0.3 centímetros sobre minuto, la más alta entre todos los grupos. El 2% de azúcar mostró valores intermedios, diámetro final de 36,0 centímetros, volumen de 24.4 ml de CO2 y una tasa de 0,30 centímetros sobre minuto. En cambio, los tratamientos con sal y la levadura hervida presentan 0 centímetros, 0 milímetros y tasa 0, lo que confirma que no hubo absolutamente ninguna fermentación. Esta tabla cuantifica lo que ya observamos visualmente en la tabla 1, pero ahora lo hace con datos matemáticos que permiten comparar objetivamente la magnitud de la fermentación entre estos tratamientos. A continuación, yo les voy a explicar la figura A, que reconoce los resultados cuantitativos centrales de nuestro experimento. Esta figura tiene un objetivo que es muy claro: comparar visual y cuantitativamente la producción final de dióxido de carbono en cada uno de los tratamientos experimentales tras un periodo de incubación de 120 minutos. Podemos ver que en el eje vertical, el eje Y, tenemos la escala que mide el diámetro final del globo, expresado en centímetros. Este es muy importante subrayar que utilizamos este diámetro como un indicador indirecto, pero proporcional del volumen de CO2 generado. Un aumento en el diámetro refleja directamente un mayor volumen de gas atrapado. En cambio, en el eje horizontal, el eje X, se enumeran los 6 tratamientos experimentales que fueron sometidos a prueba. En el 0%, nuestro control negativo, solo levadura en agua, el 2% de azúcar, el 10% de azúcar, 1% de sal, 5% de sal y finalmente el tratamiento con levadura hervida, que actúa como un control negativo crítico. Al observar la altura de las barras, podemos tener 3 conclusiones principales. El efecto del sustrato energético, confirmamos la hipótesis central. Los tratamientos con azúcar presentaron la única producción significativa de CO2. Específicamente, la concentración al 10% mostró la producción máxima, indicando una fermentación muy activa, mientras que al 2% la actividad fue moderada, pero evidente. La otra es el efecto inhibitorio de la sal. En contraste, en los tratamientos con sal de 1% y 5%, la altura de las barras es 0. Esto evidencia una inhibición completa de la actividad fermentativa. Muy probablemente se debe al estrés osmótico que deshidrata estas células de la levadura. Y finalmente tenemos la validación del control. El resultado del tratamiento con levadura hervida es muy importante al estar también en 0. Valida nuestra metodología y nos demuestra que la producción de gas en los otros frascos es efectivamente un proceso biológico dependiente de células vivas y funcionales y no un artefacto físico o químico. Siguiente. Bueno, vamos a continuar con la discusión. Como primer punto tenemos el resumen y la justificación de los objetivos, donde el metabolismo de la levadura que estamos estudiando está influenciado significativamente por las condiciones osmóticas del medio, siendo la disponibilidad de sustratos y la presencia de inhibidores como la sal clave para su actividad metabólica. En este estudio se justificó principalmente la necesidad de comprender cómo solutos comunes, como es la sacarosa y el cloruro de sodio, afectan a la fisiología celular y a la producción de dióxido de carbono, utilizando a la levadura como modelo biológico para evaluar estas respuestas metabólicas. Siguiente.
Bueno, ahora vamos al análisis de los resultados, donde a través de todas esas tablas que realizamos y em, del gráfico de barras, podemos observar que patrones bastante evidentes que reflejan la dualidad del efecto osmótico sobre el metabolismo de la levadura y la relación positiva entre la concentración de azúcar y la producción del dióxido de carbono, que confirma que la sacarosa actúa primordialmente como un sustrato metabólico para el proceso fermentativo. El incremento en el volumen del gas del globo, es decir, del diámetro del que medimos, eh, y en la concentración del 2% hasta el 10% de sacarosa, sugiere que dentro de este rango experimental, la disponibilidad del sustrato fue el principal factor limitante en la tasa fermentativa. Este hallazgo es bastante importante en nuestro informe, en nuestro proyecto, ya que simpatiza junto con un artículo que lo publicó Flores en 2024, donde indica que las condiciones de alta carga de azúcares, la levadura prioriza la vía glucolítica para mantener su viabilidad energética, resultando en una alta producción de metabolitos. Por otro lado, con la sal, ¿qué pasa? Que esto es un factor inhibitorio de la fermentación, e incluso a la concentración del 1% indica que el estrés iónico ejerce un efecto inhibitorio más inmediato y severo que el potencial estrés osmótico generado por el azúcar. La ausencia de producción del dióxido de carbono en esos tratamientos sugiere que las células fueron sometidas a una plasmólisis crítica. Esto quiere decir que la integridad de la membrana plasmática y la funcionalidad enzimática fueron afectadas. Este resultado concuerda con los reportes de un artículo publicado por López y Corona en 2015, quienes descubrieron que el cloruro de sodio interfiere en los sistemas de transporte de los nutrientes y desencadena un gasto energético destinado a la osmorregulación y desviando los recursos del proceso fermentativo. Bueno, para acabar con este análisis de resultados, se puede decir que la levadura posee mecanismos de adaptación de estrés osmótico como la activación de vías de señalización específicas para sintetizar osmolitos compatibles. La inhibición observada sugiere que el tiempo del experimento fue suficiente para que se estableciera una respuesta adaptativa efectiva. Y la ausencia de actividad en los controles negativos valida que la producción de dióxido de carbono fue exclusivamente el resultado del metabolismo de las células viables, conformando el papel fundamental de la viabilidad celular y el proceso fermentativo. Aquí podemos observar el antes y el después de nuestro experimento. Podemos observar que en la figura B es el estado inicial del montaje experimental antes de iniciar esta reacción. Y en la figura C podemos ver que es el estado final del experimento y esto muestra la expansión diferencial de los globos tras los 120 minutos. Y bueno, tras analizar los resultados y todo este proceso, creo que voy a hacer una autocrítica constructiva y sobre todo pensar en cómo mejorar y qué podemos hacer para un proyecto para el futuro. En cuanto a la metodología, reconozco que la parte más débil fue la forma de medir el CO2. Usar el diámetro del globo como referencia del volumen es visual y práctico, pero tienen un margen de error importante. No es lo más preciso. Para una próxima vez, una solución mucho más fiable sería montar un sistema de desplazamiento de agua usando, por ejemplo, una probeta graduada invertida sobre un recipiente. De esta manera podríamos medir directamente el volumen del gas desplazado, mililitro a mililitro, y los datos serían mucho más sólidos. También me di cuenta de que nos faltaron controles en tiempo real, solo medimos al final. Sería muy recomendable en un diseño futuro incluir mediciones de pH y temperatura a intervalos regulares. De esta manera podríamos correlacionar la acidez y el calor con los picos de fermentación y descartar que hayan variado sin que nos diéramos cuenta. Y
Esto nos lleva a las oportunidades de investigación futura, que es lo más emocionante. Lo que hicimos fue una foto fija, pero la biología es una película. Por ejemplo, quedaría por ver qué les pasó realmente a las levaduras después del experimento. ¿Sobrevivieron? ¿Quedaron debilitadas? Podríamos usar tinciones vitales, como el azul de metileno, para ver su viabilidad al microscopio y no solo inferirla por producción de gas. También podríamos alargar el tiempo de experimento y si hay una fase de adaptación inicial que no capturamos, extenderlo unos días podría mostrarnos curvas de crecimiento o fases metabólicas distintas. Y otra idea es ir más allá de la variable única y probar combinaciones. ¿Qué pasa si jugamos con la proporción de azúcar y sal a la vez? Podríamos diseñar una matriz con diferentes concentraciones de cada una para ver efectos sinérgicos o antagónicos sobre la fermentación. Y por último, el sueño dorado, ir al nivel molecular. Sería increíble poder investigar la respuesta genética de la levadura a este estrés. ¿Se activaron los genes de respuesta osmótica? ¿Hasta qué punto? Cuantificar la expresión de estos genes nos daría la explicación última de lo que solo pudimos medir indirectamente con los globos y los cronómetros. Y este experimento, más que un punto final, es un punto de partida. Nos dejó claro lo que podemos mejorar en la técnica y nos abrió un montón de preguntas nuevas. Y eso, al fin y al cabo, es la esencia de la investigación. Ya. Nuestro experimento buscó evaluar el efecto de distintas concentraciones de azúcar y sal sobre la actividad fermentativa de Saccharomyces cerevisiae. Los datos obtenidos fueron consistentes y mostraron una tendencia muy clara. El azúcar estimuló la producción de CO2 de manera proporcional y mientras que la sal, incluso en niveles bajos, inhibió completamente la fermentación. Esta diferencia tan marcada entre ambos tipos de tratamiento no solo confirma nuestra hipótesis inicial, sino que también evidencian la elevada sensibilidad de la levadura frente al estrés osmótico que genera los solutos iónicos. En otras palabras, cuando las condiciones del medio afectan el balance osmótico de la célula, la levadura prioriza su supervivencia y detiene procesos energéticamente costosos como la fermentación. A partir de estos resultados, la investigación ofrece una comprensión fundamental de los factores que modulan el metabolismo fermentativo. Se resalta especialmente el equilibrio crítico entre la disponibilidad de sustrato, en este caso la glucosa, y las condiciones ambientales, que pueden favorecer o bloquear por completo la actividad metabólica de la levadura. Finalmente, nuestros resultados establecen bases importantes para futuros trabajos que buscan optimizar condiciones de fermentación y profundizar en los mecanismos moleculares que regulan la tolerancia de la levadura al estrés osmótico. Esto permitiría no solo mejorar la eficiencia en procesos industriales, sino que también ampliar el entendimiento sobre cómo los microorganismos regulan su metabolismo frente a variaciones ambientales. Podemos ver aquí las referencias y eso sería todo. Gracias.